Darles los buenos días y agradecerles sinceramente el que estén hoy aquí acompañándonos. Sabemos que los medios de comunicación, siempre, pero en circunstancias como esta, el poder cumplir con la agenda diaria es una dificultad importante y por eso ese agradecimiento de que estén hoy cubriendo esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que se enmarca dentro de una costumbre de Nueva Canaria. Al inicio de cada curso político solemos situarlo antes del primer pleno de cada periodo de sesiones. Un curso político, el segundo año de legislatura, en el que nos enfrentamos a una situación igual de adversa, difícil, a la que hemos estado en los últimos meses. Un primer año que hemos tenido desde Nueva Canarias, donde las circunstancias han sido extraordinariamente anómalas. No voy a explicar por qué. La pandemia por sí solo, además de otras muchas cuestiones que han marcado la agenda parlamentaria, pero la pandemia del COVID por sí mismo obviamente ha marcado nuestra acción política, la de todos los grupos parlamentarios, pero obviamente la de Nueva Canarias. Pero anómala también para nuestra organización, para nuestro grupo parlamentario, por lo siguiente. Es la primera vez, tercera legislatura en el Parlamento de Canarias, con presencia de Nueva Canarias, y es la primera vez en la que nos encontramos en la bancada de los grupos que apoyan al Gobierno. Hasta ahora siempre lo habíamos hecho en la oposición. Por tanto, esa circunstancia novedosa para nuestro grupo, pero que queremos recalcar que, sin embargo, bajo ningún concepto ha significado pérdida de identidad de nuestra forma de entender la política, de nuestros principios, nuestros valores, nuestras posiciones y nuestras opiniones sobre el Canarias, sobre las políticas que hay que desarrollar en esta tierra. Por tanto, a modo de resumen, muy rápido, en este primer año que hemos tenido en el Parlamento, Nueva Canarias ha sabido demostrar con absoluta responsabilidad, tanto en los 8 años anteriores en tareas de oposición como en este instante en tareas de apoyo al Gobierno, pues una responsabilidad, propuestas, alternativas, críticos cuando ha habido que hacerlo, pero evidentemente desde la lealtad y la responsabilidad a un Gobierno en el que creíamos que era necesario y por eso en su momento apoyamos. Arranca este nuevo curso político y obviamente serán cientos de iniciativas. Ninguna dejaremos de darle la importancia que tiene. Pero convocábamos esta rueda de prensa para recalcar lo que nosotros vamos a establecer como prioridades en nuestra acción política. Y lo centramos en los siguientes temas. Va a haber 2 áreas que para nosotros serán fundamentales. Todas tienen su importancia, pero hay 2 de ellas que son esenciales: sanidad y educación. Va a haber 2 aspectos también que nosotros vamos a priorizar, impulsar a lo largo de este primer periodo de sesiones, como es la configuración de una vez por todas de los órganos de la Radio-Televisión Canaria y también, por otro lado, la ley electoral canaria, que sea una realidad, cumpliendo además con un mandato estatutario. De entre las muchas leyes que van a entrar al Parlamento en este curso político, para nosotros 2 serán prioritarias: la Ley de Renta de Ciudadanía y la Ley de Cambio Climático. Asimismo, somos conscientes de que entrarán numerosos planes al Parlamento, pero volveremos a priorizar 2 de ellos: el Plan Canario de Vivienda y el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. También entre los muchos decretos leyes que ha presentado y que va a seguir presentando el Gobierno, teniendo en cuenta las enormes dificultades a las que nos estamos enfrentando, hay uno que vamos a priorizar por encima del resto. Y es el que en este momento acaba de entrar al Parlamento, el de la simplificación de las medidas administrativas, simplificación de los trámites, por supuesto, la coordinación entre las distintas administraciones. Entendemos que es fundamental esta tarea y será uno de los temas más relevantes a lo largo del curso político. También, por supuesto, todas las iniciativas que respondan a los intereses, a la realidad y a las demandas de cada una de las 8 islas y, por supuesto, también de los 88 municipios. Y 2 temas para finalizar, fundamentales: los presupuestos y el fenómeno de la inmigración. Todos estos temas, como digo, serán los prioritarios para Nueva Canarias. Pero hay una cuestión que para nosotros es prioritaria por encima de cada una de ellas, y es la unidad de acción. Desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias vamos a trabajar en la búsqueda del consenso constante de todos los grupos parlamentarios. Creo que es lo que la sociedad demanda y espera de nosotros, y al menos vamos a hacer un esfuerzo importantísimo en esa materia. No pedimos unidad de criterio, no pedimos pensamiento único, no estamos exigiendo ausencia de crítica, pero sí hacer un esfuerzo todos los grupos parlamentarios para buscar la unanimidad en todo lo que se pueda, en los temas fundamentales, y en ese sentido vamos a volcar una parte importante de nuestro esfuerzo. Aprovecho para lo que creo que expresa
el sentimiento de unidad más importante que hemos logrado en los últimos años, como es el Plan de Reactivación Social y Económica, para hacer un llamamiento a las dos fuerzas políticas que de momento no se han integrado en la firma del pacto y que ahora, cuando llegue el plan al Parlamento, pedirles en ese esfuerzo de consenso que se integren en el mismo. Estos serán los temas que abordaremos. Cada una de mis compañeras abordará en función de las temáticas que día a día en el Parlamento llevan a cabo. Y yo voy a centrarme en dos de las cuestiones que hemos priorizado y que considero fundamentales. Ley electoral canaria. Como saben, Nueva Canaria se caracterizó en la legislatura pasada por ser probablemente el grupo parlamentario que más defendió la necesidad de una reforma del sistema electoral. Nadie creía en ello, pero fuimos capaces de conseguirlo finalmente. No como nos hubiera gustado, pero se consiguió transformar después de muchísimos años nuestro sistema electoral canario. Ahora nos hemos marcado como objetivo, primero porque es un mandato estatutario y porque creemos que es necesario que Canarias, por fin, tenga una propia ley que rija su sistema electoral. Ese va a ser uno de los temas fundamentales. El segundo, el fenómeno de la inmigración. Para nosotros ha sido fundamental en todos estos años que hemos estado en el Parlamento, en momentos de mayor llegada o menos, pero sabíamos que este era un tema estructural. Y en este año, en el que, como digo, hemos estado apoyando al Gobierno, ha sido una de las iniciativas constantes en Nueva Canaria. Preguntas orales al presidente, solicitudes de comparecencia, preguntas a los consejeros en comisión y en pleno, en definitiva, intentando establecer nuestras posiciones, lo que creíamos que era necesario en este fenómeno migratorio. Y tres ideas fundamentales que vamos a plasmar en el área de inmigración en los próximos meses. Primero, por supuesto, la acogida humanitaria. Es imperdonable y creo que no podemos seguir lanzando imágenes al mundo como las que hemos vivido en el muelle de Arguineguín. Primero, por la dignidad de las personas que allí están y porque eso no puede responder a una política migratoria de un territorio como el nuestro. Segundo, sin ningún tipo de excusa, la exigencia al Estado de la derivación de las personas migrantes al Estado español. Y a partir de ahí al resto de la Unión Europea. Canarias no puede convertirse en la cárcel de las personas que huyen y que este no es su destino definitivo. Y tercero, por supuesto, la exigencia de un plan integral, de una política migratoria al Estado, al Gobierno de Canarias, cada uno en el marco de sus competencias. Y eso sí, vamos a plantear la reedición del Pacto Canario por la Inmigración, adaptado al momento que actualmente vivimos y que exprese también, una vez más, la unidad de la sociedad canaria. Yo termino, le dejo la palabra a nuestra compañera Carmen Hernández para que exprese los temas que priorizaremos en sus áreas. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas y también agradecerles la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa. Si algo ha caracterizado la historia política de Nueva Canarias, tanto en este Parlamento, en las últimas 3 legislaturas, como en el resto de las instituciones, tanto en labores de Gobierno como de oposición, es nuestra férrea defensa de los servicios públicos. Siempre poniendo el centro de nuestras políticas a las personas. Y por ello hay asuntos en este sentido que para nosotros siguen teniendo vigencia y que seguirán siendo protagonistas de nuestra actividad parlamentaria en esta nueva legislatura. La renta canaria, ya lo comentaba Luis, va a ser una apuesta que ya venía del mandato anterior, de la legislatura anterior, la defensa de una iniciativa, de una renta básica que cubriera las necesidades más imperiosas de la familia, que dignificara la vida de las personas y fundamentalmente encaminada a modificar la prestación canaria de inserción, que, como saben, es una ley que ya ha cumplido más de 13 años y que cumplió una labor en esta tierra durante estos años, pero que el tiempo ha hecho que se haya quedado obsoleta y, además, hay que adaptarla a la nueva realidad. Si a esto le sumamos la crisis sanitaria, la pandemia que sabemos que está teniendo consecuencias sociales, pues se hace más que nunca necesario garantizar una renta mínima, unos ingresos mínimos para que las familias que se ven en situación de desempleo, sin ingresos, y las familias más vulnerables puedan afrontar su día a día con unos niveles de dignidad. En ese sentido, creemos que, aunque el ingreso mínimo vital es un gran avance y efectivamente ha supuesto un antes y un después en la respuesta a esta realidad, Canarias tiene unos indicadores de pobreza y exclusión social que, como todos sabemos, año tras año no solo no mejoran, sino que se cronifican. Y, por tanto, Canarias necesita una respuesta diferenciada y por eso defendemos, junto con el Gobierno, el impulso de una ley, una renta canaria de ciudadanía, que venga a complementar aquellos
aspectos a los que no responde el IMV. Estamos pensando en aquellas familias que tienen unos ingresos muy bajos, como aquellos que en Canarias además son numerosos, que cobran una pensión no contributiva, las familias con muchos menores a su cargo, la problemática que existe, y hablaremos después del Plan Canario de la Vivienda, de aquellas familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, y por tanto vamos a impulsar una ley junto con el resto de los grupos que apoyan al Gobierno, y esperamos que con el máximo consenso, que complemente esa renta para garantizar una vida digna a los canarios y canarias. Y a mí siempre me gusta decir que esto lo defendemos en clave de justicia, pero también es importante no olvidar que inyectar una renta en la población canaria, en una economía que es una economía que se mueve por la demanda, también significa un elemento de reactivación económica y de retorno de esa renta que inyectamos en las economías locales. Sin duda, otro aspecto que tiene mucho que ver con la vida de las personas es la vivienda. Para los que estamos en el ámbito local, sabemos que la problemática de que no hay vivienda pública para las familias que lo necesitan se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes y más graves de las familias. En ese sentido, ustedes saben que la política canaria en la última década ha sido nula en materia de vivienda, y sirva de ejemplo que en más de una década no se ha construido ni una sola vivienda pública en Canarias, a pesar de que habían y existen más de 30.000 demandantes, aunque el dato oficial son 17.000, porque la mitad de los demandantes prácticamente no han renovado su solicitud porque han visto que no se promueve vivienda. Por tanto, nos parece fundamental apostar por la construcción y por políticas que promuevan el acceso a una vivienda digna. Primero, porque además de ser lo justo, lo lógico, lo razonable en una sociedad avanzada, es un derecho recogido en la Constitución y también es un derecho amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias. En ese sentido, nos parece muy importante el pacto que se ha suscrito, promovido desde el Gobierno, un pacto de consenso, un pacto de unidad, donde toda la sociedad canaria, sus instituciones, los partidos que representan a la voluntad popular, las entidades, las empresas del sector, se han unido para priorizar esta política a todos los niveles. Y en ese sentido, además, el próximo lunes tendremos una comisión para empezar la andadura para aprobar el Pacto Canario por la Vivienda, que nosotros entendemos que debe priorizar, por una parte, en la construcción, como hemos dicho, algo que está reflejado en ese pacto, una construcción de vivienda que tiene que estar territorializada por islas y por municipios, atendiendo a la demanda. Por otro lado, políticas que promuevan una bolsa de vivienda para atender la emergencia habitacional. Somos conscientes de que hemos podido parar el drama de los desahucios bancarios en los últimos años, pero hay una realidad que se ha ido escenificando en los últimos y que hay un repunte en este momento, que son los desahucios por impago de alquiler. Precisamente esa situación de pobreza de la que hablábamos antes, la crisis económica derivada de la pandemia, está provocando y, lamentablemente, provocará en los próximos meses que las familias no puedan pagar el alquiler. Por eso apostamos por una bolsa de vivienda para atender la emergencia habitacional. Continuar con la rehabilitación integral, con los llamados ARRU, eso es economía y además dignifica la vida de las personas que viven en el parque de vivienda pública. Y también nos parece relevante que en ese pacto se incluya ayudas, subvenciones a la emancipación de jóvenes o a la rehabilitación de viviendas de particulares con problemas. Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, decía antes cuando comencé que nos hemos caracterizado siempre por ser unos defensores de los servicios públicos, y sin duda la educación para nosotros es un servicio, es una política fundamental. Nuestra actividad, además, en este Parlamento, desde la 8ª legislatura, es buena prueba de ello. Fuimos promotores de la iniciativa legislativa popular que luego dio pie a la Ley Canaria de Educación. Por tanto, vamos a seguir defendiendo el desarrollo y la implementación de esa ley, que creemos que es una buena ley. En ese sentido, la convergencia a la inversión en materia educativa del 5% de nuestro Producto Interior Bruto es un objetivo al que no renunciamos. Y seguimos renunciando, además,
y seguimos defendiendo que la educación no solo es importante para las personas, para el desarrollo pleno del individuo, sino que es una política estratégica. Ninguna sociedad avanza, ninguna sociedad progresa si no tiene una buena educación, que significa una educación de calidad, que favorezca el éxito en todos los aspectos y una educación que compense las desigualdades. Sin duda, esta apuesta por la educación ahora mismo está absolutamente condicionada, diríamos mediatizada por el COVID, y el inicio del curso escolar ocupa y preocupa a nuestro grupo, y por ello nos parece fundamental que este inicio del curso escolar sea en las mejores condiciones. Creemos que hay protocolos que pueden, si no garantizar la absoluta normalidad, al menos minimizar los riesgos, y sabemos también que esos protocolos van a tener que irse adaptando a el contexto que vaya surgiendo. Continuar con nuestra apuesta por la educación infantil y, sobre todo y fundamental, luchar contra la brecha digital que hemos observado que es un problema serio en esta tierra, en una educación que ya creemos que va a tener que compaginar siempre la presencial con alguna fórmula no presencial o online. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo voy a abordar 3 temas, los de la Radio Televisión Canaria, el Pacto por la Reactivación Económica y Social de Canarias y los presupuestos para el 2021. Y es que uno de los objetivos que Nueva Canaria, o desde Nueva Canaria, nos hemos propuesto para este nuevo periodo de sesiones es que la Radio Televisión Canaria pues deje la interinidad en la que se encuentra instalada desde hace varios años y vuelva a la normalidad. Y además esa normalidad para reactivar esa normalidad es necesario pues designar a los miembros de la Junta de Control, designar y nombrarlos, designar y nombrar al director general de la Radio Televisión Canaria y debatir y aprobar el mandato marco de la Radio Televisión Pública, ese documento en el que se deben concretar los objetivos generales y las líneas estratégicas del servicio público esencial, porque no podemos olvidar que es un servicio público esencial y, por supuesto, desde este Parlamento velar porque ese mandato marco se cumpla. Pero eso sí, queremos dejar claro que Nueva Canarias no renuncia a modificar la ley de la Radio Televisión Pública Canaria. Como recordarán, fuimos y seguimos siendo pues muy críticos con la actual ley y aspiramos de que a lo largo, si no, por supuesto, de este periodo de sesiones, sí de la legislatura, pues la Radio Televisión Canaria cuente con una norma que la haga más profesional, más eficaz, más eficiente y más transparente. Y eso pasa, obviamente, entre otras cosas, por la forma de elección de los miembros de los órganos de control, que entendemos, y ya lo decíamos pues desde la legislatura pasada, deben ser elegidos por concurso pues entre los profesionales del sector para que se garantice y permita que la Radio Televisión Pública Canaria esté dirigida por los mejores. Con respecto al segundo tema, al del Pacto por la Reactivación Económica y Social, firmado el pasado mayo pues, por los grupos parlamentarios, la FECAI, la FECAN, los sindicatos, las confederaciones empresariales, las cámaras de comercio, los colegios profesionales y las ONG, entendemos que es que el aspecto fundamental de este pacto, y es lo que desde Nueva Canaria siempre hemos reivindicado, es la expresión de unidad de la gran mayoría de la sociedad canaria. Y además desde Nueva Canaria vamos a seguir trabajando e insistiendo para que aquellos que en su momento pues, no se sumaran a ese pacto el 30 de mayo, pues lo hagan ahora y que ese pacto pase a ser realmente la expresión de la unidad de toda la sociedad canaria, porque es que es lo que los canarios y canarias necesitamos para enfrentarnos con garantía de éxito a esta crisis social y económica que nos está dejando el coronavirus, y porque Canarias necesita pues, de una actuación en bloque que refleje además con contundencia la unidad de los canarios para reivindicar nuestros derechos y defender nuestras necesidades ante el Gobierno de España, ante la Unión Europea y allá donde haga falta. Necesitamos ser escuchados, pero es que no podemos olvidar, y eso lo vemos todos los días, que las voces a veces se apagan o que claman en el desierto, y eso no nos vale. Lo que Canarias necesita, lo que los canarios y canarias necesitamos es que nuestras propuestas se atiendan y que
haya línea directa con el Gobierno de España para que esto sea eficaz. Y esta eficacia, estamos convencidos que pasa inexcusablemente por la unidad y la actuación en bloque. Este pacto de reactivación, que es que en estos momentos pues está plasmándose en un plan, que ese plan es que incluirá la ficha financiera. Esa ficha financiera que se demandó, entendemos que a destiempo, porque lo demandaban con el plan, con el pacto, y realmente es en el plan donde debe ir, pues no solo con ficha financiera para el 2020, sino para el 2020, el 21 y posiblemente hasta el 2023, es lo que se espera, porque es que es en el 2023 cuando se prevé que la economía canaria pues vuelva a los niveles pre-COVID. Y además enlazo ya esto pues con el anuncio que hizo ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias de que la comunidad autónoma va a tener presupuestos para el 2021. Decisión obviamente que compartimos, pero además aplaudimos. Y la aplaudimos sobre todo porque es que el Gobierno no ha decidido coger un atajo, no ha decidido coger el camino fácil que sería prorrogar los actuales presupuestos. Porque es que de haber hecho eso, de haber optado por esa prórroga de los presupuestos del 2020, pues Canarias contaría con unos presupuestos que nada tendrían que ver con la realidad social y económica de las islas. De hecho, el presupuesto del 2020, el que se aprobó para el 2020, nada tiene que ver con la realidad actual. Y lo que Canarias necesita es unos presupuestos elaborados ad hoc para afrontar los retos, para afrontar los problemas que los canarios y las canarias vamos a tener en el 2021. E insisto, aplaudimos esa determinación de elaborar el proyecto de presupuestos del 2021, a pesar de ser unos presupuestos que vienen casi obligados por la situación que vivimos sanitaria, económica y social, y además porque es un presupuesto que se le va a elaborar totalmente a ciegas, pues con la incertidumbre de desconocer cuáles son los ingresos que vamos a tener para el 2021 ante la inexistencia de los criterios del plan de estabilidad, el famoso déficit, el famoso endeudamiento y la regla de gasto, y ante el desconocimiento de la previsión de ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que no es baladí, porque es que el 70% de nuestro presupuesto de ingresos proviene de la financiación autonómica. Y lo que sí que pedimos y lo que este grupo parlamentario Nueva Canaria vamos a trabajar todo y cada uno de los miembros que lo componemos es propiciar el diálogo y el consenso con el resto de los grupos parlamentarios para conseguir que estos presupuestos sean unos presupuestos de todos. Y más importante aún, que se consiga que sean los presupuestos que necesita Canarias para caminar hacia adelante a partir del año 21 e intentar que salgamos de esta crisis pues lo antes posible. Muy buenos días. Gracias a los medios por el seguimiento de esta rueda de prensa de hoy. Gran parte de los objetivos que han planteado el resto de diputados de Nueva Canarias pasan por una administración simple, por una administración coordinada, por una administración que colabore entre sí. Por eso, desde Nueva Canarias se han presentado distintas iniciativas y se seguirán presentando iniciativas en las que se avale este principio, un principio de simplificación administrativa que pasa indudablemente por la digitalización como un elemento fundamental. La digitalización, pero vista desde un punto de vista que no suponga una barrera para los usuarios, sino que sea un arma fácil de manejar, un arma que simplifique la vida de los administradores. Necesitamos una administración que colabore entre sí, es decir, necesitamos que las administraciones locales, ayuntamientos, cabildos y, desde luego, el Gobierno autónomo tengan una coordinación de medios, una coordinación incluso de personal para que estos recursos de los que disponen cada una de las instituciones sean unos recursos unificados. En definitiva, trabajamos por una nueva administración. Sabemos que ahora mismo se tienen que tomar medidas, de hecho se han tomado medidas. El viernes pasado salió publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma un decreto ley que estipula unas medidas urgentes en materia de turística, en materia del sector primario, en materia energética, pero tenemos que seguir avanzando, ir más allá y trabajar por una administración que, como decía antes, llegue a todos los ciudadanos, simplifique nuestra vida. Por otro lado, otro de los objetivos principales es el trabajo directo con los ciudadanos. Trabajar en aquellas instituciones en las que esté representada Nueva Canaria y en las que no, por supuesto. Trabajar para las 8 islas, para los 88 municipios
en los que se vean representados todos los colectivos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Colectivos específicos, asociaciones, grupos de personas que tienen necesidades específicas más allá de las necesidades legislativas que afectan a todo el ámbito canario. Por eso hemos trabajado, por ejemplo, en el expediente que afecta a más de 400 familias referidas al Hotel Oliva Beach, a esa autorización para la ejecución de una obra de ampliación que de forma directa, como decía, afecta a 400 familias, pero en un municipio con La Oliva, con un alto nivel de paro, afecta de forma indirecta a más de 1.000 familias. Y como decía, Nueva Canarias está trabajando para que estas realidades directas, no se queden en el olvido y se vean reflejadas en el Parlamento. Por último, y no por ello menos importante, todo lo contrario, es el tema de la sanidad, un eje fundamental de nuestra situación actual antes y durante el periodo de COVID y, evidentemente, posterior. Nueva Canarias ha trabajado y seguirá trabajando para que la aportación económica, que indudablemente no se nos escapa a nadie, tiene que ser una inyección importante para los nuevos presupuestos, sea una realidad, se siga aportando, como ya se ha estado haciendo en esta legislatura. Ha habido unos gastos extrapresupuestarios de más de 200 millones en materia sanitaria y, desde luego, si queremos conseguir los objetivos que nos estamos planteando, esa aportación tiene que ser como mínimo igual y seguramente tendrá que ir en aumento según las necesidades que nos están surgiendo. Y para ello, uno de los objetivos principales en materia de sanidad es el fortalecimiento del sector esencial, que es la atención primaria. La atención primaria es el canalizador del sistema sanitario actual, en el que se ven solventadas muchísimas de las problemáticas de los usuarios actuales. La estabilidad laboral es uno de los principales objetivos que también nos estamos planteando. Se han presentado iniciativas, estamos apoyando. Tenemos un nivel de interinidad en el sector sanitario de más del 65% de la plantilla y, desde luego, hay un compromiso directo para que esta situación de estos profesionales que han arriesgado mucho, están arriesgando y seguirán trabajando en esta línea por los canarios, pues tengan como mínimo unas condiciones laborales que son más que merecidas. Las listas de espera es otra de los grandes objetivos, la reducción de este periodo que venimos acarreando desde hace muchos años, pero no por ello tenemos que justificarnos en esta situación. Al contrario, tenemos que trabajar para que esta reducción sea una realidad. Y las especialidades médicas, que sobre todo afectan a las islas no capitalinas, en las que muchas veces tenemos que trasladarnos a las islas capitalinas para ser atendidos por unos especialistas, pero bueno, que en otras condiciones no es lo óptimo. Estos son los trabajos que tenemos que hacer en materia sanitaria, mucho más objetivos, pero en líneas generales son muchos los objetivos que nos estamos planteando, que no hemos planteado y en los que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Muy bien, nos habíamos marcado el objetivo de terminar antes de las 4, creo que lo hemos logrado. Y bueno, ahora si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Si no tienen preguntas, agradecerles nuevamente el estar aquí hoy. Queríamos trasladar, ahora que arranca un curso político tremendamente complejo, difícil, probablemente el más difícil que se recuerde, y expresar las prioridades que desde Nueva Canarias queremos centrarnos a lo largo de este periodo de sesiones en el Parlamento. Obviamente estaremos a todas las cuestiones, absolutamente a todas, pero hay algunas prioridades que son las que hemos definido hoy en día. Y recordar un tema para nosotros esencial que decía al principio. Para nosotros, dentro de la acción política, dentro de nuestra labor parlamentaria, la búsqueda del consenso va a ser una de las señas de identidad a lo largo de los próximos meses. Haremos todo el esfuerzo necesario para aglutinar mayorías por unanimidad cuantas veces se pueda, para ceder en aquellos aspectos que permitan llegar a acuerdos e intentes por parte de todos los grupos parlamentarios, porque, reitero, creo que es lo que espera la sociedad y, sobre todo, es lo que necesita el momento que estamos viviendo. Da igual que hablemos desde una proposición no de ley a la ley más importante que podamos debatir en el Parlamento, el plan de reactivación o un decreto ley trasladado por el Gobierno. Creo que es imprescindible que la sociedad canaria vea en este Parlamento y en los grupos que lo integran unidad de acción, identificación de los problemas y, sin compartir todas las ideas, ser capaces todos de renunciar a algo de las suyas propias para intentar conseguir un acuerdo lo más amplio posible. Agradecerles nuevamente el estar aquí y, bueno, pues si
Si no hay ninguna pregunta más, a lo largo de las próximas semanas y meses nos iremos encontrando en este Parlamento. Muchas gracias.